Saludos, muy buenos días, señores. Aquí estamos ya a la mitad de la semana, el tiempo corriendo rapidísimo. Es 9 de marzo. Hoy se conmemora el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Parecería como que ni por casualidad, entre muchos temas que vamos a tratar, que está conmigo hoy mi querido amigo, hermano Marino Elseviv. Buenos días. Un seguidor. ¿Cómo que se llama tu programa, Marino? Para los La voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez. La voz de Sánchez. La voz de Sánchez. Así es. Sí, mira, hace 10 años, cuando nadie quería hablar de patriotismo y cosas por el estilo. Así es. Pero desde el punto de vista de los trinitarios. Es decir, del grupo que fue desplazado luego de haber originado la independencia nacional y que fue sustituido por Bobadilla, por Pedro Santana y todos aquellos abanderados que nunca creyeron en la independencia y que sí creyeron en la dependencia extranjera, como fue, a final de cuentas, irse del lado de España, entregar el país de nuevo a la colonia y Pedro Santana expulsar a Sánchez, a Duarte, a Mella, a todo el mundo, y luego constituirse en Marqués de las Carreras, es decir, ser el país de nuevo colonia de España. Sí, aunque no estamos convocados para hablar y para hacer una reflexión profunda sobre el pensamiento y acción, ¿no? De este padre de la patria, padre de la patria. El primer presidente de la República, que nunca han querido reconocerlo. Yo creo que es válido el día de hoy, porque según los estudiosos del tema, cuando todo estaba perdido en el frente de batalla, ese combatiente que fue Francisco del Rosario Sánchez, en un caballo, ¿verdad? Como cuenta la historia, a quien se le entrega para escapar del lugar en medio de esa situación. Herido, se habría negado, incluso herido. En el 61. Se negó a abandonar el lugar y pidió que ese caballo fuera utilizado, fuera dado al trinitario Juan Pablo Duarte. O sea, esa capacidad de entrega por encima de la propia vida, y que es el legado que nosotros tenemos. Y era consustancial, porque recuerda que sus padres fueron originarios luchadores por la independencia nacional. Narciso Sánchez y Olaya de Rosario fueron parte de los luchadores por la independencia nacional. Y María Trinidad Sánchez, su tía, fue de las que bordó la bandera nacional con Bonó y otras grandes mujeres de la independencia nacional. Así es. Bueno, todos recordamos el cercado, los acontecimientos allí. Y la traición. Y la traición y además la entrega, la decisión y el carácter de Sánchez, que estando en el cercado luchando contra el general Pedro Santana, herido, se negó incluso a dejar a sus compañeros. Claro. ¿No? Incluso en su defensa, cuando le fingen una mascarada de juicio, le dice al fiscal La Sala: recuerda que yo te defendí a tu hermano por homicidio y tú eres tan ingrato que hoy quieres llevarme preso. Pero en el fondo eso fue lo que le dijo. Y además, el responsable de esta alzada soy yo. Libera a los demás y fusílame a mí. Así es, así es. O sea que cabe la reflexión en estos tiempos en donde, señores, nosotros estamos en una especie de etapa muy convulsa, en un proceso como de redefinición, de reacomodamiento, en medio de todas las crisis que se nos han ido acumulando. Eso ha ocurrido, yo creo que a escala planetaria, pero viéndolo desde lo que ocurre en nuestro país, bueno, pues es cíclico. Es cíclico, es dialéctico, efectivamente. Claro. Entonces, yo creo que vale la reflexión en estos días de la patria, que no son solamente postulados ni enunciados como mea culpa en muchos casos, ¿no? Sino que la reflexión es válida. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué ha costado hoy? ¿Cuánta entrega en las distintas épocas históricas que nos ha tocado desde la fundación de la República, desde entonces y hasta la fecha, los acontecimientos que se han sucedido en nuestro país y la necesidad de que nosotros por fin avancemos realmente hacia un mundo más de más equidad y de más dignidad para los seres humanos? Y de más inclusión social. Exacto. Que en el fondo los trinitarios son excluidos
porque aun teniendo la idea libertaria, los ateros y burócratas de la colonia que se habían coasociado con el poder haitiano durante tantos años, entendían que los trinitarios no representaban sus intereses, que los trinitarios no eran, diríamos, confiables para el manejo de la cosa pública, y por eso lo expulsan. Por eso al año, irónicamente, de nuestra independencia nacional, fusilan a María Trinidad Sánchez el mismo 27 de febrero, Pedro Santana, y que a su vez desplazan el liderazgo de los trinitarios, que era una sociedad secreta que juraba incluso con la sangre para que no hubiese traición. Y a su vez, cuando se desplaza ya el poder, justamente Santana y todo ese grupo de funcionarios de la alcaldía, aquel entonces, ya del gobierno nuevo, desplazan a los trinitarios, como siempre se ha desplazado aquellos hombres y mujeres que piensan en el bienestar general de la nación, contrario a los intereses creados de quienes van a los gobiernos a buscar prebendas, a enriquecerse ilícitamente y aprovechar el Estado para tener una fortuna que después no pueden explicar frente a sus hijos, frente a la opinión pública y mucho menos al término de un mandato en el ejercicio del poder. Y así nos movemos, mi querido Marino, ya un poco retrotrayéndonos a lo que son los acontecimientos del momento. Entró un grupo de medidas que anuncia el presidente en una segunda participación muy rapidita en esta semana a través de una cadena nacional, ¿no? Hablándole a todo el país después de la rendición de cuentas del día 27 de febrero. Ahí anunció toda una serie de medidas, esgrimiendo elementos exógenos aquí, como es el tema del precio del petróleo, sus alzas, sus subidas, que por cierto, en el día de hoy, bueno, pues vuelve y se disparan, se disparan en tanto anunció Estados Unidos las más restricciones respecto al conflicto, yo digo Rusia, Rusia, Ucrania y Estados Unidos, la OTAN. Correcto. Porque vamos a estar claros. Claro. No vamos a ver un asunto como que es aislado y como que es un asunto solo de Rusia. El caso es que eso tiene un impacto colateral, sobre todo para estos países dependientes, con economía, y sí, con economías muy limitadas, ¿no? Claro. Y República Dominicana no es la excepción. Pero, además de esto, bueno, es verdad que tenemos el tema de la pospandemia, tenemos esta coyuntura ahora que no es un asunto de una guerra entre Rusia y Ucrania, no. Aquí hay un viejo orden mundial que nos está diciendo que ya, o sea, el mundo no es unipolar, no, el mundo ya es, son muchos los frentes, ¿no? Y por supuesto, pasando para la Guerra Fría, en la antesala de un nuevo proceso. Por eso en estos días se ha puesto tan de moda y ha ido y venido tanto una carta que había publicado, premonitoria, digo yo, de Kissinger, no sé si a ti Henry Kissinger. Se ha llegado a tus manos. Bueno, estuve cerca. Bueno, pues todas esas situaciones que no son... Ahora, lo que pasa es que hay una visión, tú sabes que yo soy muy seguidor del Instituto Schiller, de Lino Larouche y Helga de Larouche, desde hace más de 30 años. Hay una visión distinta que también debemos perfilar a la hora de hacer estos análisis, desde esta media isla, pero tenemos también derecho a pensar. El mundo está poseído, los dueños de los bienes y servicios, del 95% de los bienes y servicios del mundo, está en manos del 1% de la población. Claro. Que no son los estados nacionales, claro. Es decir, que no es Estados Unidos, que no es Rusia, etcétera, etcétera. Eso etcétera. significa que hay un 87% por lo menos de la población mundial a escala global que es vulnerable. Totalmente. Pero, ¿qué pasa? Esa concentración en un 1%, a escala planetaria. Alrededor de 1.000 millonarios. Pero además se expresa en pequeño, claro. en las economías locales. Estamos hablando de 7.600 millones de personas. El 1% es dueño del 95% de los bienes y servicios. Así es. Eso es primero para ponerlo en contexto.
Entonces, los estados nacionales que surgen después de la paz de Westfalia, en los años 1676, si mal no recuerdo, justamente detienen las guerras religiosas en Europa. Luego, cuando vienen los arreglos de Yalta en el año de 1946-47, prácticamente, cuando ya surge de nuevo Naciones Unidas, esos acuerdos revitalizan la división geográfica del mundo. Entonces, Rusia tiene parte del pastel porque fue que puso la mayoría de los muertos en el enfrentamiento con Alemania. Recuérdate, en la Segunda Guerra Mundial, quienes más murieron, quienes se enfrentaron a Hitler, fueron los rusos en el campo de batalla. Porque tenemos que ser objetivos, independientemente de lo que está haciendo Putin en este momento. Eso comprometía a Europa por una deuda con Rusia. De vida. Para que sepa. De vida. Sin embargo, yo creo que el punto de partida para todas estas conversaciones, que no es el tema, pero nosotros aquí con Marino y yo reflexionamos sobre todo, porque aquí punto crítico no es para entrevistar gente, es para reflexionar en voz alta, y eso es lo que intentamos nosotros ahora. Aquí, para tú poder entender el fenómeno, es lo que hemos dicho, tú tienes que tener como punto de partida, primero el tema de la caída del muro, la Guerra Fría, ¿me entiendes? ¿Qué pensaba Estados Unidos en momentos en que nosotros estábamos, en momentos en los que Rusia era vulnerable? ¿Qué fue lo que hizo tanto Estados Unidos como la OTAN, como Europa? Europa se quedó sin discurso. Tenemos después de la caída del muro. Ellos se quedaron sin discurso y Estados Unidos se creyeron que eran que eran solo ellos y que el mundo unipolar, pero que resulta... Oh, sorpresa, ¿no? La recomposición, por ejemplo, de China, con mismos empresarios también, digo yo. La nueva ruta de Marco Polo. Óyeme, no, y los mismos empresarios occidentales que con el asunto del precio, los precios bajos, ¿no? Y por supuesto... la competitividad. Vaya, de que habla el libre comercio. Claro, y los salarios bajos. Entonces, ¿eso qué produjo? Y el salario de hambre para producir riqueza sobre la base de la esclavitud. Porque los chinos, según ellos, no necesitaban muchas cosas, porque con brócoli, entonces con cualquier, con ajuares de $9 lo resolvían. Sin embargo, riqueza para su pueblo. Mira cómo están haciendo esas ciudades. Con eso le dijeron a Estados Unidos, entonces, que ustedes no son los últimos. Y eso precisamente apoyado en una sociedad primero adocenada, que es la sociedad estadounidense, y en la creencia del imperio que era único. Ahora, con el tema de la guerra, Rusia-Ucrania, lo que se está discutiendo es eso. Señores, es que sí. Más que la guerra, lo que se está discutiendo son espacios de defensa. Recuerde que esto nos edita al año de 1962. No, pero nos deja muy claro que ese viejo orden unipolar, estrepitoso que se creía Estados Unidos, eso ya no tiene para dónde, eso no tiene vuelta. Se ha dado no hay vuelta. El mundo ha dado cuenta, y se ha dado cuenta el mundo en términos muy rápidos, que la guerra es económica. ¿Qué están determinando la guerra? O los SWIFT, te quito el dinero allí, te quito el dinero allá, no te dejo que compres con tu dinero aquí, no te dejo que compres con el dinero allá. Esa es la verdadera guerra, ahora mismo. Ahora, ¿dónde está la resistencia? La capacidad de los términos de intercambio de los bienes y servicios. ¿Cuáles? Bueno, el tema ahora mismo es la energía. ¿Qué dicen los carteles de energía? Rusia tiene gas para Europa y China. Entonces los chinos dicen, yo necesito mi gas. Sobre todo la mitad de la que consume Alemania. Correcto. Yo necesito que mis ciudadanos no se mueran de frío. Por tanto, yo tengo que pactar con el vecino. Y el vecino que le dice, mire, no me ponga a 4 minutos un aparato que puede destruir mi país. Entonces, en eso se está discutiendo, como en el 62, cuando aquellos campos de fútbol que habían en Cuba, y que Heidegger le dice al presidente Kennedy, de acuerdo a la narrativa histórica, mire aquí esta foto, y le enseña la fotografía de un campo de fútbol. Y el presidente Kennedy dice, sí, un campo de fútbol. Y dice, no, pero en Cuba lo que juegan es pelota. ¿Y qué usted me quiere decir con eso? Que debajo de esos campos de fútbol están los misiles
rusos. Entonces, por lo mismo que tú estás diciendo, esas restricciones, esas sanciones de Estados Unidos y de Occidente y también de Europa, Claro. como Cenicienta también de Estados Unidos, malagradecidos por lo mismo que acabas tú de plantear respecto a cómo Rusia fue quien Se dio el enfrenta frente con Hitler, Alemania y con Hitler. Y con Hitler, Sí. exactamente. Esas sanciones, la verdad, y ahí volvemos al punto de partida de esta conversación, se han convertido en un boomerang. Se han convertido en un boomerang para Occidente porque afecta incluso las propias economías transatlánticas. No, pero fíjate cómo y lo está haciendo por lo que Estados estamos Unidos hablando. ya está negociando con Venezuela. Óyeme, pero Irán. pero qué falta de vergüenza. No, señores. eso es negocio, eso es Henry no. Kissinger. No. ¿Cuánto me ¿Qué es lo que me conviene? Y Nicolás Maduro muerto de risa con la muela de atrás. Bueno, porque ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué va a hacer él? No. Le van a decir, mire, usted tiene que hacer elecciones democráticas, usted tiene que respetar los derechos humanos, usted tiene que poner en libertad una serie de presos políticos que lo más seguro existen, porque él tiene que tener gente enemiga de él que la tiene presa, Claro. y eso es indudable. A mí Maduro me repulsa porque él no quiere saber de los dominicanos porque siempre tiene un discurso pro-haitiano y yo no quiero saber, el que no quiere saber de mi país, yo no quiero saber de él. Bueno, pero eso es un pero asunto... ya es un asunto de nacionalismo y de patriotismo mío. No, es una consideración personal mía, que nada personal. tiene que ver en términos por supuesto, porque, y mucho menos comprometer tu programa. Porque ahí pudiera... No, hombre, olvídate que comprometer ni que nada, aquí simplemente lo que es de interés para la colectividad, eso se trata y no hay ningún tipo de problema. Eso es un tema. Pero volviendo al tema, tú verás que le van a vender los insumos a Venezuela porque no pueden tener el petróleo a 125 a 130. Pero el asunto no es ese, el asunto es también esa injerencia y esa intromisión de Estados Unidos, gústete o no te guste, por las razones que tú quieras, Nicolás Maduro, que es producto de unas elecciones y que Estados Unidos ensalzó y te levantó a un tal Guaidó, ese que no se sometió nunca al escrutinio. Y por supuesto, el acorralamiento muy similar, aunque en tiempos distintos de lo que pasó con Cuba, con Estados Unidos y con otros países también de aquí de la región. Pero lógico. Óyeme, que tú vayas ahora porque estás derrotado, porque, óyeme, con el asunto... Porque cambió la geopolítica económica. Porque con el tema Rusia, Ucrania... Pero no es por los misiles, es por la economía. ¿Qué te tiene que a mí me conviene y que mantenga los precios? Sí, lo que pasa es que nadie le compra el cuento ahora a Estados Unidos. Están ahí y van, y por eso yo te decía, Maduro se debe estar muerto de risa con la muela detrás, porque no es un asunto de negocio, no, es un asunto de necesidad, económica. Es un asunto de... Pero sobre todo, pero de conveniencia económica frente a una crisis interna que tiene Estados Unidos. Pero una crisis regional. No, pero de vamos. Occidente. Está bien, exacto, una crisis regional, pero bueno, esa es la potencia occidental. Claro, bueno. Entonces, la potencia occidental tiene problemas serios. Y parte de, como se dice, del afusamiento, para que la gente lo entienda. Marino, pero tú eres mi invitado, ¿y qué tomo yo hablo tanto? Bueno, pero parte es parte de la conversación. Sí, pero parte de esa instigación, tiene que ver con la necesidad de Estados Unidos de un poco ocultar esa crisis en niveles importantes, como es el tema, por ejemplo, primero la economía, que le importa mucho a los norteamericanos, claro, y que sabemos que está afectada y que tienen la tasa de inflación más alta. El tema de las políticas migratorias, que ha sido un fracaso, y por supuesto el tema de la pandemia. Ahora, el tema, yo no sé, ojalá que la gente se procure, quiero decirlo en voz alta, un artículo que escribió Virgilio Malagón sobre el SOTUS de Joe Biden. Él hace un análisis, uno de los análisis para mí de mayor consideración en este momento, porque establece cuáles son los límites de la economía norteamericana y a su vez las preocupaciones con respecto a la inflación, que es un 3.9, de acuerdo a la proyección para el 2023, pero a su vez el tema de la política monetaria de la Reserva Federal norteamericana, que está en juego por la deuda creciente que tiene frente a China. Pero más aún, habla con mucha propiedad del tema de laboral. Sucede, y dice este gran economista, que fue un gran funcionario del Banco Central hace muchos años, y es un hombre que está al día, que el crecimiento del empleo es un problema muy grave. ¿Por qué?
porque más de 12 millones de vacantes en el último informe de la Oficina Estadística Laboral están pendientes y algunos han querido quedarse mejor recibiendo el dinero que le da el Estado como welfare para acomodarse y no trabajar, y hay una dependencia económica social muy alta por parte de las autoridades norteamericanas frente a ese grupo de personas que tiene que mantener. Claro. Es lo que está pasando con nosotros ahora, con el presidente Abinader. Va a aumentar la matrícula de pobres, va a aumentar la matrícula de asistencia social, va a aumentar las ayudas, etcétera, directas a personas que son vulnerables, pero eso tiene una repercusión en el presupuesto de indudable valor y muy significativa. Ahora, también el presidente Abinader ha dicho, bueno, si no hay comida, vamos entonces a traerla de fuera. Vamos a importar. Vamos a traer, sí, vamos a sacarla. Que me traigan el pollo, vamos a poner un ejemplo, el pollo de allá. Pero ¿qué vamos a hacer con los pollos que están aquí criándose? Vamos a desincentivar la producción nacional avícola. Entonces, esas son de las cosas que existen y que en un momento dado dan razón de ser, por ejemplo, a una unidad que dirige el nieto de don Antonio Guzmán, el hijo de doña Sonia, Iván Hernández, que tendría que ser un hombre de mucha visión en este momento para cooperar con la pobreza, para combatir la pobreza e ir a los verdaderos barrios, a abrir los comedores económicos y sobre todo vender los productos de primera necesidad a través de las guaguas y camiones que siempre consigue INESPRE, sobre la base de combatir la situación, diríamos, de guerra en que hoy mismo se encuentra el mundo, producto del escenario entre Rusia y Ucrania. Así es, así es. Bueno, mientras tanto, vamos a ver entonces esas medidas anunciadas por el presidente. ¿Qué repercusión tienen? Eso cuesta muchísimo. Que ha sido muy bien ponderada por algunas personas e incluso economistas. Yo no estoy tan convencida de algunos de esas medidas tomadas. Por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos, digo yo. La cosa tuya, los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos anunciados por el presidente, se habla sobre el tema de los empresarios del transporte y el tema de los subsidios para que eso no impacte entonces en la gente, en el usuario, para que no te aumenten los pasajes, que te lo aumentan como quiera, sin problema ninguno. Y yo siento que eso más que mermar y un poco dar respiro a los usuarios, lo que se está procurando es que los empresarios no pierdan, ganen más, en este caso del transporte. Mira, recuérdate que en la crisis epidémica, ya anteriormente pandemia, que hemos transitado, quienes más se beneficiaron de eso fue la industria farmacéutica. Ah, sí, claro. Que se hicieron ricos y millonarios, igual que los laboratorios. Ahora, el tema en esta crisis, habría que pensar un poquito más allá. Tenemos que resolver el tema del transporte, porque no es posible que diríamos un colectivo tan grande como los Alcarrizos, para llegar allí hay que llegar en hora y media. Eso es desastroso. Hay que hacer un medio de transporte más expedito. Alguna gente piensa que hay que hacerlo a través del metro, ya hay una disposición, pero también se pueden hacer trolebús. Se pueden hacer muchas cosas, Marino, que son por arriba, que no hay que estar hollando y cosas por el estilo, que se puede aprovechar la luz y sobre todo que la matriz de generación de energía con Punta Catalina, que genera 700 y pico de megavatios, eso pudiera privilegiarse para el transporte de los trolebús. Pero como aquí hay tanto sabio y tanto talentoso, habría que preguntarle si han planificado eso, por ejemplo, en algunas vías de la ciudad, en la 27 de febrero, en la John F. Kennedy. Pero mira, esas vías principales. Claro. Meterle un trolebús sería hasta cierto punto un transporte
que no tiene que generar hoyos, desplazamientos y cosas por el estilo. Y son cosas que existen. Aquí todo el mundo ha viajado al mundo, a muchas partes, latitudes del mundo. Claro. En la zona colonial hay que llevar un trolebús. Y evitamos la contaminación, manejamos mejor el transporte, nos montamos allí de manera de que solamente se pague una vez por el día entero. En sí, hay una serie de cosas que se pueden lograr. Hay una serie de soluciones, pero que tú sabes, tú te has fijado que todos los gobiernos vienen con una propuesta de solución al siempre pendiente problema del transporte colectivo y los impactos que tiene, ¿no? Lo que pasa, Ivonne, es que eso no puede beneficiar por ejemplo, a Barrigol, que le traigan, que ellos le permitan que traigan, por ejemplo, la gasolina gratis y el gasoil gratis y ese tipo de cosas. Pero ¿y por qué? Si es una de las industrias más millonarias y está a 2.000 la onza de oro. Pero si como dijimos nosotros, al momento del litigio que se armó frente a ellos, que había que calcularle que iba a llegar a 2.000, parece el pronóstico, llegué al número que yo decía en aquel entonces cuando protesté por la revisión del contrato de Barrigol, que era enojosa y vergonzosa. ¿Tú crees que todavía en este momento debe de revisarse el contrato de Barrigol y vamos a ir a la pausa para ver el tema a la vuelta, cuando justamente en momentos en los que se está hablando es de expansión, de expansión sin cumplir con los requerimientos que esto implica? Por cierto, vamos a tener mañana aquí algunos de los comunitarios que están ahí resistiéndose en Peralvillo. Claro, para salvar el río Casuí. Para salvar el río Casuí, para salvar el río Cuance, que es donde se quiere construir la presa de Cola. Que llega al río Sama. No, que va a acabar, es un afluente de los Sama y de la Isabela. Va a acabar con el agua del Gran Santo Domingo. No sé en qué están pensando realmente, pero lo cierto es que no sabemos si se han cumplido con los requisitos o demás. Lo que sí sabemos es que el ministro de Energía y Minas anunció, y se quedó todo muy tranquilamente, que en los próximos días ellos van a anunciar dónde se va a construir la presa. Ahora, lo que yo no sé es... Bueno, y el estudio de impacto ambiental. Exacto. Porque eso no es un problema del ministro, es un problema institucional. ¿Y por qué tiene que de debido proceso y de tutela judicial efectiva de los derechos colectivos del país? ¿Por qué tiene que asumir eso y como enmendarle tanto la plana al Estado Dominicano a la Barrigol? Pero lo que pasa es que Barrigol no da un dinerito por adelantado. ¿Cuál dinerito por adelantado? Tú sabes que eso es chilata respecto, y por ahí era donde iba mi pregunta para que tú a la vuelta lo veamos. Cuando tú sabes perfectamente que eso son chilatas respecto a lo que tendría que darle Barrigol al país. Ahora, hay un contrato. Se revisó cuando de manera bárbara, yo no sé cómo calificarlo, Leonel Fernández llegó a esos acuerdos. Después el otro presidente que le siguió, Danilo Medina, que hizo una revisión también bastante tímida. Pero no sancionó todo el oro que se iba por Canadá, diciendo que era canadiense y era dominicano. No hay nadie preso por eso. En este momento, ¿tú crees que ese es un contrato que hay que revisarlo? Porque lo que adelantan, eso, olvídate, que eso es tontería respecto a todo lo que se llevan. Vamos a la pausa. Venimos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos con mi querido Marino, revisando el país, ¿verdad? Y sabe, a propósito de revisar, y uno no sabe cuáles son los manejos de tipo jurídico. Ese contrato con Barrigol no es pasible de revisión. ¿Por qué no lo hacen? Nosotros no sabemos nada de lo que ocurre ahí. Ellos ahora hablan de que se tienen que expandir. Tú hablas de los precios de oro, efectivamente. Nos lo ha explicado muchas veces aquí Marisa Ruiz, que es una estudiosa del tema. Mientras tanto, bueno, nosotros estamos en una gran crisis y nos vamos endeudando y nos hablan de reforma fiscal y ahora nos hablan de medidas de urgencia. Señor, pero ¿qué nos generaría a nosotros en un contrato justo con Barrigol, por ejemplo, en términos de estabilidad real, no la que dice Valdés Albizu sobre la economía real? Que llegue a los bolsillos de los pobres. Eso no es posible, Marino. Sí, me encantaría ver tu reflexión respecto a eso. Saludando a mi hermana Maritza, que quiero tanto, ahora se agrega un ingrediente mucho mejor y es el precio a 2.000 la onza de oro. La onza Troy. $2.000. ¿Qué resulta? Las condiciones no
O sea, la gente no puede pensar que nosotros que tenemos aquí esta compañía, estamos en contra de que ellos sigan operando, porque en definitiva ellos generan riqueza y creo que es la exportación de oro el mayor elemento que contribuye al presupuesto de la nación. Ahora, como bien tú dices, si cambian los niveles internacionales en el intercambio de valores que ya supera los $2.000, es lógico que el Estado Dominicano le diga a usted, Barrigol, mire, cambiaron los términos y nosotros queremos llegar a nuevas pautas o nuevos convenios en cuanto al pago de la misma. Eso tiene un precedente que no es comunista, que no es, diríamos, chavista, sino tiene el precedente de Joaquín Balaguer. Cuando los precios del níquel, de la Falcon Bridge, subieron, el presidente Balaguer llamó a la gente de Falcon Bridge y le dijo vamos a negociar. Y puso unos negociadores, entre ellos el licenciado Polibio Díaz. Cuando el presidente Balaguer entendió que le estaban dando vuelta, como dicen ahora los muchachos en los barrios, mareando, lo estaban mareando, tomó una decisión política. ¿Qué hizo? Detuvo las exportaciones en las aduanas y la militarizó. Y le dijo, o negocian o se van. Y como el precio de ferroníquel estaba en ascenso en sus mejores tiempos y éramos nosotros los mayores exportadores para los canadienses, se sentaron en la mesa de negociación y llegaron a pactar de forma honorable. Lo importante de todo esto es algo que mucha gente olvida y que yo recuerdo siempre a mi padre y mi madre que me hablaban de eso en términos consecuenciales de la Falcon Bridge. Cuando se pierden los recursos naturales hay que dejar obras por parte del Estado que sean obras permanentes. Y por eso Balaguer hacía las presas, que la hizo con la contribución de ese tipo de obras que se quedan para el país conforme al presupuesto de las contribuciones de Falcon Bridge. El gobierno debe, en las cosas que son y han sido buenas de un gobierno nefasto desde el punto de vista de la libertad, del oprobio, de la persecución, de las tantas personas proscritas en este país y que fueron deportadas de este país, fueron exiliadas de este país. Independientemente de eso, los gobiernos se ven en su totalidad. Y en ese aspecto hay que tomar ese precedente para que no nos digan que estamos buscando precedentes fidelistas. Pero en el caso concreto, por ejemplo, de Barrigol, ¿por qué no hacen eso que tú estás señalando? ¿Es falta de voluntad política o es que a lo mejor alguien está haciendo negocios por ahí paralelo? ¿Verdad? ¿O hay beneficios que son de intereses muy particulares que no tienen nada que ver con la gente? Digo yo, porque... Aquí a la gente le tiene miedo a decir ciertas cosas. Aquí hay familias fundamentales de lo que es los bienes, dueños de bienes y servicios de nuestra nación, como es la familia Vicini, que son socios de Barrigol. Y que ellos tienen una alta incidencia. Son socios de todo. Bueno, pero te estoy hablando de esto, no vamos a hablar de Barrigol. Ellos tienen muchísimas otras importaciones y cosas y tienen una industria agroindustrial excelente. Pero independientemente de eso, ellos tienen alta incidencia en el gobierno. Y ahí tienen que quitarse el sombrero de socios de Barrigol y pensar en el sombrero de República Dominicana y de las mayorías y el interés general de la nación. Y creo que ellos tienen la información, la capacidad de negociar, etcétera, como para ser un gran componente a través de sus, diríamos, de muchos de sus funcionarios administrativos que anteriormente estaban en el sector privado y hoy están dentro del gobierno. Bueno, pero se supone... Entiéndase, el ministro de Hacienda, el ministro de la Presidencia y otros ministros más que están dentro del tren administrativo de la nación y que fueron funcionarios privados
de la familia Vicini, que deberían jugar un rol ahora en favor del interés general de la nación. Pero es que esos empresarios que ahora son gobiernos, servidores públicos, no pueden estar por encima del gobierno completo, del presidente, de las decisiones, o ellos son un gobierno paralelo. En los gobiernos, Marino? en los gobiernos ¿Funcionan como gobierno funcionan como gobierno porque en los gobiernos hay un gobierno de sombra y muchas veces esos gobiernos de sombra tienen más influencia en el presidente de la República que los otros funcionarios que también no tienen esos intereses o no conocen fundamentalmente esos negocios. Sabemos que siempre han habido gobiernos de sombra, que son esos sectores que son poderes permanentes. Poderes fácticos permanentes. Sí, los poderes fácticos que son permanentemente poder, pero que siempre están detrás del trono. Aquí, ¿qué es lo que pasó entonces? Esos grupos que son parte de esos poderes permanentes que ahora decidieron colocarse a la delantera, porque ahora ellos no están detrás ni están en la sombra, están al frente y aun cuando han hecho algún distanciamiento, se supone que es improbable creer, de esos vínculos empresariales con esos sectores que son prácticamente dueños de este país. Sí. ¿Cómo nosotros debemos entonces...? Bueno, pero ahí hay una cosa que también... Pues ya no son de sombra, Marino. No, ya ellos están en el poder. No, pero están en el poder y lo están ejerciendo. Entonces el asunto es que tenemos un gobierno paralelo de esos sectores que no son ya de la sombra. No, lo que pasa es que esta gente y el real. No, pero vamos a ser honestos. Esta gente pusieron sus cuartos y buscaron sus espacios y están en el poder. Siempre han puesto sus cuartos. Pero ya tienen su gente que eran sus empleados y están ahora al frente del poder. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. No es lo mismo usted ser gerente general o gerente o senior o CEO, como ellos le llaman, para ser muy extranjerizante, el CEO senior de la compañía que ellos les dé la gana con el nombre que ellos inventan y más les gusta, que ser ministro de la presidencia, ser secretario de Hacienda o estar en algún otro poderes de planificación, etcétera, etcétera. Porque usted planifica para el Estado. Sí. Usted administra la cosa pública y usted es ministro de la presidencia para gobernar el país. Y en el caso del ministro de la presidencia, que es el que más se vincula a la familia Vicini... Que no es nada más y nada menos que el jefe de todos los ministros. Ok, pero también hay que darle un crédito a ese señor, que yo no lo conozco propiamente, lo he saludado tal vez. Para los que creen que aquí de lo que se trata es de marrulla, no se trata de marrulla, se trata de políticas claras. Pero fundamentalmente ese joven, que es más joven que yo, claro es que sí, ese joven tiene una ascendencia que tiene que reivindicar en ese cargo. Macarrulla es hijo de un hombre que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista Dominicano. Que se deje de pendejada y reivindique a su país por encima de los intereses particulares que lo han llevado ahí. Esa es por lo menos mi esperanza y es mi satisfacción decírselo. Porque yo conocí a su papá. Por encima de sus intereses. Por encima de los intereses que lo pusieron ahí. Usted puede. Sánchez, Mella, Duarte, Luperón, se pusieron por encima de las circunstancias de hacerse rico. Duvergé, cuando peleó en las grandes batallas, sacrificó su vida por encima de las grandes dificultades que tuvo en lo personal. Y así por el estilo. Aquí la gente no sabe que siempre va a haber ese vaivén entre el ejercicio del poder y el interés general de la nación. Y lo que le van a contar después a sus hijos y a sus nietos es cuál fue su actuación dentro del poder. ¿A qué niveles usted se comprometió con el país o con los intereses particulares? ¿Y a quién usted respondió dentro de ello? Entonces, esta gente que han sido cedidas por el Grupo Vicini para que gobierne el país, porque pusieron su dinero para que este gobierno estuviera en el poder, no es menos cierto que tienen el límite constitucional que establece que los intereses generales de la nación están por encima de los intereses particulares a quienes ellos sirvieron hace mucho tiempo. O sea... Esa es mi esperanza. Como dominicano y hasta cierto punto creyendo en la buena fe
de estos funcionarios que nadie puede negar que proceden de ese grupo y de ese espacio económico. Y que con eso no pueden ofenderse. No, la gente está clarísima en eso, pero no solamente por esto, sino también por otras implicaciones que tú sabes, y vínculos también con otros sectores de poder, porque ya hablamos que son poderes permanentes. Y entonces en otros gobiernos, bueno, pues las cotas de poder también las tenían, y de negocios y de rejuegos. Pero son tiempos de sacrificio, Ivonne. Claro, que hay tiempo, mira cómo el Estado... porque usted como empresario usted negocia con quien usted quiere y se asocia. Y lo que me conviene. Y se asocia con quien usted y quiere. Y la eficiencia estamos hablando de mi inversión. Claro, estamos hablando de los vínculos precisamente de esa empresa en la gestión pasada. Claro. Con el agravante de que entonces estos casos han terminado ante los tribunales, y estamos hablando de lo que vinculan y con lo que han vinculado precisamente a ese empresario ahora servidor público en gestiones pasadas. O sea, eso es un agravante en este caso, que también hace que tenga que pagarse otra cuota, aun cuando nunca se ha vinculado de manera formal a esos expedientes. Yo creo, Ivonne, independientemente de lo que esté ocurriendo, yo no tengo el día a día, tampoco soy un vector para estar investigando gente en ejercicio de sus funciones en este momento, pero yo pienso que una de las cosas que tiene este gobierno malo es que funcionarios como estos ligados al sector privado, no solamente del Grupo Vicini, hay otros grupos también. Claro. Hay grupos aquí muy poderosos. Por ejemplo, el Grupo Reset es un grupo muy poderoso. Que por cierto son gente que son gente muy decente y muy trabajadora. Y gente que tienen una gran incidencia a propósito del tema de Barrigol, precisamente ahí en esa zona de Yamasá, porque son unos exportadores de ese cacao maravilloso. Correcto, que pudieran perder muchísimo. No, pero lo que a mí me llama la atención es que no dicen ni ji, y cómo es que esta gente con un negocio tan grande próspero, y tan próspero, están como que no va a pasar nada. Pero eso saldrá. Lo que pasa, o sea, ¿cuál es el negocio en paralelo? ¿O cómo es la retribución en paralela? Sobre todo porque son gente bastante cercana al gobierno. Nosotros pensamos que una de las falencias de este gobierno, que estos funcionarios no salen al ruedo público a explicar su conducta, a decir lo que están haciendo, a establecer su compromiso con el interés general de la nación, a desmentir lo que ellos han dejado que crezca como una bola de nieve que les perjudica y perjudica al gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque esa prevalencia, y por eso es que le dicen el grupo de blanquitos, de buenos pendejos que están en el poder y que no quieren ninguna vinculación con los pobres, que no van a ningún barrio, que nunca han ido a un colmadón y nunca han pasado ningún tipo de miseria. Entonces, ese tipo de cosas, ellos tienen que defenderla. ¿Por qué? Porque este gobierno y cualquier otro gobierno que llegue al país no está en función de grupos elitistas, excluyentes y clasistas. Los gobiernos están en función del interés general de la nación. Y ellos tienen que explicar esa conducta y quitarse ese velo de tanto secretismo que no se defienden. Y por no defenderse, están creando esa bola de nieve que tarde o temprano daño le está haciendo a ellos y al gobierno de Luis Abinader. Bueno, la verdad es que está complicada la cosa. Es correcto. Ay, Marino, siempre es bueno estar contigo. Excúseme, pero aquí uno viene a hablar lo que le da la gana. Hombre, pero el tiempo se va claro, porque todos los días, señores... Y como no hay agenda, aquí hablamos de lo que nosotros digamos. Así es, por lo menos de lo que nosotros creemos. Claro, y lo que estamos convencidos. Así es. Sea de paso. Sí, señor. Marino, gracias. Muchas gracias a ti. Pronto nos reencontramos de nuevo. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana vienen, señores, la gente de allá, de Peralvillo, de Cuance, la gente que es la otra parte en el tema Barrigol. Esos que no tienen tanta presencia como los ejecutivos de Barry en los medios masivos de comunicación estarán conversando con nosotros aquí para ver cuál es el punto crítico en medio de toda esa situación muy compleja, claro está, de Barrigol y la posibilidad de expansión y de explotación, evidentemente sin cumplir con nada de lo que está, de la rigurosidad que implica esta tarea. Así que mañana nos vemos. Marino, gracias de nuevo. Gracias a ti. Que pase buen día.